Nos acompaña a esta hora el viceministro de Gobierno, Homero Castañer. Viceministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela, un saludo a usted y a todos quienes nos siguen. Viceministro, usted mencionó que el gobierno no está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con amenazas. Lo dijo en una entrevista que escuché. ¿Considera como una amenaza usted para el gobierno la convocatoria a estas movilizaciones que según anunciaron son pacíficas? Dentro de un ejercicio de gobernabilidad en un estado, en un país, el gobierno tiene la responsabilidad de administrarlo por decisión popular. En este caso, el presidente Guillermo Lasso, al frente del gobierno, tiene que tomar las acciones por lo que la gente votó para el desarrollo de un plan de gobierno. Pero aquí hay una corresponsabilidad de la otra parte de la sociedad, de los gremios, de los grupos, de las asociaciones, transportistas, artesanos, pueblos y nacionalidades indígenas, alcaldes, prefectos. Y en ese sentido, el gobierno, con el presidente Guillermo Lasso, con el ministro de Gobierno César Monge, estamos predispuestos a dialogar, a sentarnos de manera franca, directa, transparente, para ver cuáles son las inquietudes, los problemas que se tienen cada uno de los sectores. Pero cuando ya se visualiza la posibilidad de que esos diálogos puedan ser con ofensas, tal vez con amenazas, con presiones, con imposiciones o con sumisión, eso ya trastoca un tema de diálogo, ¿no? Personalmente, el ministro Monge me ha delegado para que el día de mañana esté presente yo en la ciudad de La Tacunga, en la provincia del Cotopaxi, para recibirles a los diferentes grupos de pueblos y nacionalidades indígenas que están en su derecho de marchar, están en su derecho de expresar a lo mejor su desacuerdo en ciertos temas, pero no están en su derecho de caotizar y de entorpecer el desarrollo del país. Ahora, viceministro, entre los pedidos que han hecho estas organizaciones está la derogatoria del decreto ejecutivo 1158, con el cual pues estableció un sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles. Sin embargo, usted también lo ha recordado en algunas entrevistas que ya se sostuvo una reunión con el presidente Guillermo Lasso y algunos representantes de los transportistas en donde también se trató este tema y según entiendo pues se advirtió la imposibilidad que existe para la derogatoria de este decreto, ¿no es así? A ver, los subsidios que es una ayuda, sea parcial o total, que da el Estado y que entendamos, no es que da el presidente, no dan los ministros, eso financiamos todos los ecuatorianos. Así es. Deben ser dirigidos para las personas que no puedan pagar un bien o un servicio. Casi más de 1.200 millones de dólares en subsidios, muchos de ellos no eran beneficiados las personas que no podían pagar. Es más, los sectores vulnerables de la población, muchos de ellos no disponen incluso de un vehículo, pero sí son usuarios, sí son usuarios y por eso hemos dialogado con los transportistas, hemos establecido ya 4 puntos de consenso, 4 puntos en los cuales se instalará unas mesas de trabajo oficiales en donde estará un representante del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Recursos Naturales, 5 delegados de los transportistas, y se irán evacuando estos temas, porque el tema de vacunación, el tema de refinanciamiento de créditos, el tema de las reformas a la ley de tránsito y la posible propuesta de ellos frente a una focalización de combustibles que para que se dé tiene que ser viable, tiene que ser operativa, y en mi criterio pueden haber otros caminos como compensación, como temas arancelarios en repuestos, lubricantes, llantas, en los mismos vehículos, que pueden evitar que el ciudadano sea afectado con un alza de pasajes. Ahora, ¿estaría entonces dispuesto el gobierno a congelar los precios de los combustibles hasta poder aplicar una política de estas que usted acaba de mencionar o la focalización de los subsidios? No se ha tocado ese tema, eso no está dentro de la agenda. Recordemos que el decreto que firmó el expresidente Lenín Moreno, para que la ciudadanía nos entienda, mientras más sube el precio del petróleo, más sube
el precio del combustible, pero cuando baja, también baja el precio del combustible. Y en ese sentido, este rato hablar de un congelamiento de precios, eso significa un subsidio, y un subsidio que tiene que salir del bolsillo de los ecuatorianos, porque repito, ese dinero que puede ser utilizado para salud, para educación, para vacunas, para sectores vulnerables, para reactivar la situación tan difícil que la estamos pasando, va a ser para subsidios, y eso no está este momento en la agenda del gobierno. Pero lo que sí está es que dentro de estas mesas de trabajo que se van a implementar, pues se tome en cuenta al sector agrícola, que es justamente uno de los que utiliza el diésel para sus actividades comerciales, ¿no es cierto? Los sectores productivos, pero por ejemplo, a cuenta de que, Gisela, los ecuatorianos financiábamos cuando valía $1 el galón de diésel a barcazas que vendían a $4 en alta mar, o a cuenta de que un vehículo de alta gama que a lo mejor no es utilizado para temas productivos, se utiliza de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, cada tanqueada le financiábamos $15 al dueño de ese vehículo, que a lo mejor sí puede pagarlo. Entonces, el subsidio tiene que ser dirigido para quienes no tienen, y en temas y en bienes y servicios que no puedan acceder. No podemos decirle una mentira al pueblo ecuatoriano. Nos va a caracterizar los diálogos, hablarle con la verdad, por más dolorosa que ésta sea. Ahora, en este contexto, usted ha planteado la posibilidad de que se presenten propuestas, de establecer mesas de trabajo, de que se ponga en el tapete las inquietudes de la ciudadanía, como el grupo o el sector indígena que se va a movilizar el día de mañana por sus preocupaciones que tiene ante el tema de la focalización del subsidio y también, del tema de la gasolina en sí. ¿Qué canales de comunicación y apertura establecerán las gobernaciones para trabajar con las comunidades agrícolas e indígenas del país? El presidente Guillermo Lasso ha sido muy claro en una reunión que tuvimos en la posesión de los gobernadores en el Palacio de Gobierno la semana anterior, de tener buenas relaciones con absolutamente todos los sectores de la sociedad. Con todos los alcaldes, con los prefectos, con los pueblos y nacionalidades indígenas, transportistas, todos artesanos, con médicos, maestros. Tenemos que establecer esos puentes de diálogo. Mire, Gisela, yo pienso que debemos dejar de lado el sentarnos en estas mesas con hostilidad o a la defensiva. ¿Qué tal si más bien nos sentamos con sentimientos positivos y de verle con esperanza a que sí se puede lograr un consenso, un cambio en el país? Hemos estado acostumbrados a quemas de llantas, a lanzadas de piedras, enfrentamientos entre ecuatorianos, a ver actos y escenas de dolor de enfrentamientos ecuatorianos. Es hora de hacer un ejercicio de gobernabilidad con propuestas y también con propuestas que sean objetivas. Porque le recuerdo y a todos los que nos siguen que la gran mayoría de estos conflictos y problemas que estamos hablando tienen un denominador común, que es el tema del financiamiento, el tema del dinero que tiene que financiar el presupuesto general del Estado. Es el problema de los municipios, de prefecturas, el del combustible, el de los maestros, es el tema del financiamiento. Y ahora la prioridad, antes de tocar esos temas, del presidente Guillermo Lasso ha sido: no habrá desarrollo económico, no habrá empleo, no habrá atracción de inversión, no habrá la posibilidad de hacer obra si no estamos atacando el principal problema que tiene este rato el país, que es el problema de las vacunas, de inmunizarnos para tocar los otros temas, y esa ha sido la prioridad número 1 del presidente de la República. Bueno, y también el presidente ha sido insistente en ese llamado al Ecuador del encuentro, ¿no? A incluir a todos los sectores en la participación de sacar adelante este país que tanto lo necesita. Y en ese llamado están justamente los sectores, los grupos indígenas, los diferentes sectores. Ha tratado de conversar, lo hemos visto con los transportistas. Ahora, ¿qué acciones emprenderá el gobierno justamente para mantener estos vínculos que ha anunciado el presidente que quiere tener y que se están creando con varias organizaciones? Bueno, como le había mencionado, estas mesas de trabajo, estos diálogos, pero hay algo importante que nosotros nos va a caracterizar, el ministro César Monge, nosotros su equipo de trabajo, que es el tema de la seriedad en esos diálogos.
Pienso que un funcionario público, un político, de cualquier ciudadano, el capital más importante que tiene es su palabra, ¿no? Y nosotros no vamos a comprometer nuestra palabra en temas que no podamos cumplir, porque la aceptación que tiene, la aceptación que se ha dado en los últimos sondeos de opinión del presidente Guillermo Lasso hay que mantenerla, y hay que mantenerla no por el bien del presidente, sino por el bien del país. Del momento que un presidente sea aceptada su gestión y en sus acciones, vamos a tener un desarrollo armónico de todas las actividades del Ecuador. Y en ese sentido nos caracterizará la seriedad en esta hoja de ruta del Ecuador del encuentro, que no es solo para la foto. Lo estamos demostrando, Gisela, en estas últimas 2 semanas, con los transportistas, con la UNE, con los prefectos. Hemos estado reunidos, y la próxima semana con los alcaldes del país. ¿Considera usted, viceministro, que esta convocatoria a movilizarse del sector indígena en Cotopaxi está ligada a un tema político? Me refiero a la elección, por ejemplo, del siguiente presidente o presidenta de la CONAIE, una contienda en la que pues participa Leonidas Issa. ¿Cree que usted que esto tiene pues un fin también por ahí político? Esperemos que no sea así, porque sería impresentable que intereses políticos o personales se antepongan ante los intereses del país. No puede darse esa situación, si bien hay una coyuntura actual, y vendrán unas coyunturas futuras. Por ejemplo, ya vendrán las seccionales que se activarán en elecciones para el próximo año, de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales, pero hay algo más importante que esos intereses partidistas, que son los intereses del país. Y con los diálogos con los actores políticos, que también lo estamos haciendo, por ejemplo, con la Asamblea Nacional, estamos armando una agenda que vaya alejada de temas de interés personal o político, sino una agenda de prioridades, porque no podemos perder tiempo los ecuatorianos. ¿Qué gremios han mostrado mayor dificultad para poder lograr ese acercamiento con el Ejecutivo o ese Ecuador del encuentro que se han planteado? Mire, dentro de todos los gremios, de todos los grupos, hay personas valiosas, hay personas con quienes se puede dialogar con mayor facilidad que con otras. Y ahí está el tema de este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? De este ejercicio de ver, por ejemplo, en dónde puede haber coincidencias y cómo se puede ir avanzando en estos diálogos. Créame que, por ejemplo, con los transportistas, que ya dimos un paso importantísimo, con 3 reuniones previas hasta llegar al Palacio del Gobierno, se llegó a un consenso. Habían un sinnúmero de pedidos, habían temas hasta territoriales, de la revisión de vehículos, del tema de frecuencias, pero bueno, ¿cuáles son los 4 puntos importantes? Y en esos 4 puntos importantes vamos a trabajar, y eso es lo que, y así vamos a ir tratando de acercarnos, porque el Ministerio de Gobierno está abierto las puertas para dialogar con todos los sectores. Esa apertura, viceministro, esa búsqueda de coincidencias con diferentes sectores, ¿será una política que van a mantener durante los 4 años? O por lo menos intentarlo, porque no muchos... Absolutamente será así. Pienso que el presidente Guillermo Lasso ha dado muestras de eso, y no cuando fue presidente, ya en campaña electoral. Recordemos que de primera a segunda vuelta se empezó a dar este Ecuador del encuentro, se empezó incluso a recibir propuestas de otros sectores, de reunirse con otros actores políticos, y ahora también ha demostrado en su equipo de trabajo, en su equipo ministerial, en el equipo que ha decidido que le apoye para la gobernabilidad, la gobernanza en el Ecuador, gentes de diferentes sectores que no necesariamente pertenecen al partido político del cual el presidente de la República fue candidato. Y creo que el Ecuador también en general aplaude esa visión de un Ecuador del encuentro, ¿no? Y esperemos que nuestros hermanos indígenas también lo hagan, y este viernes pues sea como anunciaron, una movilización pacífica y evitando cualquier tipo de exceso o desmanes. Muchas gracias, viceministro. A ustedes, un lindo día.